Todo se vino abajo cuando, tras la muerte de mi hijo, mi nuera me echó como si fuera basura. Mientras leían el testamento, se burló de mí. No obtendrás ni un centavo del testamento de tu hijo, te lo prometo. Pero el abogado sonrió y dijo, hay un punto más, el más importante. Cuando lo leyó, mi nuera se desmayó. No creerán lo que estaba escrito allí. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Por fin puedo descansar. Fue tan difícil cuidar a Julián estos últimos meses. Las palabras me golpearon como agua helada. Me quedé helado junto al ataúd de mi hijo, con el programa del funeral temblando en mis manos. Regina revisó su teléfono otra vez, mirando mensajes como si no acabara de hablar de mi hijo muerto como una carga de la que finalmente se había librado. Regina, mi voz se quebró en el frío aire de marzo. Acabamos de enterrar a mi hijo. Muestra algo de respeto por los muertos. Ella levantó la vista de su pantalla, con la irritación brillando en su rostro perfectamente maquillado. El viento cortaba el cementerio, esparciendo los lirios blancos que Elena había colocado en tumbas cercanas. Otros asistentes caminaban hacia sus autos, pero sus conversaciones se habían detenido. Ahora estaban escuchando. ¿Tu hijo? La risa de Regina fue aguda, amarga. Era mi esposo, Arturo, y ahora todo es mío. El programa del funeral se rasgó un poco en mi mano. Mi mente de ingeniero, siempre precisa, no podía procesar lo que estaba oyendo. Esta mujer había estado junto a Julián durante 7 años. Había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad. Y sin embargo, aquí estaba, 30 minutos después de que lo hubiéramos bajado a la tierra, hablando de posesión y propiedad. ¿Qué te pasa?, susurré, aunque mi voz se oyó más de lo que pretendía. Al menos finge que estás triste. Ricardo, el socio de negocios de Julián, se había detenido. Estaba a poca distancia, sosteniendo el brazo de su esposa, ambos mirándonos con evidente conmoción. Elena se estaba acercando, con el rostro pálido por la preocupación. Regina guardó su teléfono en su bolso de diseñador. Triste, Arturo. Llevo meses planeando mi nueva vida. Julián sabía que este matrimonio se había acabado. Ambos lo sabíamos. Eso no es verdad. Las palabras salieron estranguladas. Él te amaba. Incluso cuando el cáncer fue conveniente. Se ajustó su costoso abrigo negro, el que Julián le había comprado la Navidad pasada. Me dio tiempo para pensar, para planificar. Ahora por fin puedo vivir de nuevo. Elena nos alcanzó justo cuando Regina se giraba hacia el estacionamiento. Regina, por favor, este no es el momento ni el lugar. En realidad, Elena, este es exactamente el momento. Los tacones de Regina resonaron contra el sendero de cemento. He pasado 18 meses interpretando a la esposa devota. He terminado de actuar. Los invitados restantes se habían reunido en pequeños grupos, susurrando entre ellos. La señora Morales, de la iglesia, negó lentamente con la cabeza. Los 3 hombres del equipo de ingeniería de Julián parecían incómodos, arrastrando los pies y evitando el contacto visual. Observé a Regina alejarse, con paso confiado y decidido. No había derramado ni una sola lágrima durante el servicio. Ni una. Mientras yo apenas me había contenido al leer el panegírico, ella se había sentado en la primera fila mirando su reloj y golpeando sus uñas cuidadas contra el banco de madera. Arturo. La mano de Elena tocó mi hombro. ¿Estás bien? No pude responder. Sentía la garganta irritada, raspada por la incredulidad y una ira creciente. La mujer en la que Julián había confiado su vida, su negocio, su amor. Ella había estado contando los días hasta su muerte, planeando su escape mientras él luchaba por cada aliento. El viento se levantó de nuevo, sacudiendo las ramas desnudas sobre nuestras cabezas. Regina llegó a su sedán plateado de lujo, el que Julián le había regalado por su 5º aniversario. No miró hacia atrás, ni una vez. De pie, junto a la tumba de mi hijo, me pregunté qué pensaría Julián si pudiera verla ahora. ¿Estaría desconsolado? ¿Enojado? ¿O había sospechado lo que yo apenas empezaba a comprender? El costoso auto se alejó, desapareciendo por el camino curvo del cementerio. Ahora estaba solo,
excepto por Elena, que esperaba pacientemente a mi lado, y los jardineros a lo lejos, preparándose para llenar la tumba. Mis manos seguían temblando mientras miraba la fotografía de Julián en el programa rasgado. Su sonrisa me devolvía la mirada, confiada y cálida, como siempre había sido, como había sido incluso durante esas últimas semanas, haciendo misteriosas llamadas a don Fernando, e insistiendo en que todo estaría arreglado. Al mirar el rostro de Julián en esa fotografía, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor esta vez, algo más profundo. Orgullo mezclado con un anhelo desesperado por una conversación más con mi muchacho brillante. El viento esparció más pétalos de flores sobre la tierra fresca de la tumba. Cerré los ojos y me permití recordar. Julián a los 8 años, de pie en nuestro taller en el garaje con pegamento de aeromodelismo en los dedos y determinación en sus ojos oscuros, había insistido en pintar sus aviones de púrpura y dorado en lugar del plateado y verde realistas que sugería el manual de instrucciones. «Papá, ¿por qué los aviones tienen que ser plateados?», había preguntado, sosteniendo su brillante avión de combate púrpura. «Quiero hacer el mío diferente, especial». Incluso entonces, se negaba a seguir las reglas convencionales. Mientras otros niños construían sus modelos exactamente como se indicaba, Julián experimentaba, modificaba los ángulos de las alas, ajustaba el tren de aterrizaje, creaba sus propias combinaciones de colores. La mitad de sus aviones se estrellaban durante los vuelos de prueba, pero los que volaban eran espectaculares. Abrí los ojos y miré la fotografía de nuevo. Esa misma creatividad obstinada le había hecho ganar millones. La universidad, cena familiar en 2016. Julián explicaba su última idea de negocio mientras gesticulaba emocionado con el tenedor. Su madre había muerto el año anterior, y estas cenas de domingo se habían vuelto sagradas para ambos. «Tengo una idea para una aplicación que podría ayudar a la gente a organizar mejor sus horarios», había dicho, con los ojos brillantes de posibilidad. «Pero no solo calendarios, papá, algo que aprenda tus patrones, prediga lo que necesitas, te ayude a tomar mejores decisiones sobre tu tiempo». Me preocupaba que estuviera soñando demasiado grande. «Hijo, ya existen aplicaciones de calendario, montones de ellas, pero ninguna que piense como los humanos». Había sacado su teléfono, dibujando esquemas en servilletas. ¿Y si la tecnología pudiera realmente hacer nuestras vidas más simples en lugar de más complicadas? Esa aplicación se convirtió en Sincrotiempo. En 2 años, la había vendido por $12 millones. Pero el recuerdo que más dolía era de hace solo 3 años. Julián había conducido hasta mi casa en el suburbio, llegando sin avisar un martes por la noche con champán y noticias que lo cambiarían todo. «Papá, yo me haré cargo de ti cuando te jubiles. Ya has trabajado bastante». Había sacado su teléfono, mostrándome el último informe de valoración de Soluciones Tecflujo. $70 millones, papá. ¿Puedes creerlo? No podía creerlo. Mi hijo, que una vez construyó aviones púrpura en mi garaje, había creado algo que valía más dinero del que yo había ganado en toda mi carrera como ingeniero civil. «Julián, eso es increíble. Pero no necesito». «Sí, lo necesitas». Su voz había sido firme pero gentil. «Tú me has cuidado toda mi vida. Déjame devolverte el favor. Te voy a comprar ese taller que siempre has querido, ese con ventilación adecuada y todas las herramientas con las que has estado soñando». Ese taller estaba ahora en mi patio trasero, apenas usado desde su diagnóstico. Había estado demasiado ocupado cuidándolo como para construir algo. Elena carraspeó suavemente. «Arturo, se está haciendo frío. Quizás deberíamos». Negué con la cabeza. Aún no estaba listo para dejarlo. No cuando estos recuerdos eran todo lo que me quedaba de su voz, su risa, su absoluta certeza de que todo saldría bien. Julián siempre había sido un planificador. Incluso de niño, trazaba sus días, sus proyectos, sus sueños con una precisión de ingeniería que igualaba la mía. Había heredado eso de mí, la necesidad de entender cómo funcionaban las cosas, de arreglar problemas antes de que se convirtieran en desastres. Pero había un problema que no podía arreglar, una línea de tiempo que no podía controlar. El recuerdo que había estado evitando todo el día se abrió paso. La llamada telefónica de Julián hace 18 meses. Su voz firme a pesar de la noticia que destruiría todo lo que habíamos planeado.
Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar contra esto. De pie, en el viento del cementerio, me di cuenta de que también necesitaba recordar esa lucha, no solo los buenos tiempos, sino la batalla que me había mostrado quién era realmente mi hijo y quién era realmente su esposa. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó un martes por la mañana en septiembre de 2023. Estaba reconstruyendo la cerca de mi vecino cuando Julián llamó. Su voz inusualmente formal. Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar contra esto. Cáncer de páncreas. Etapa 3. Las palabras golpearon como mazazos. Agresivo, avanzado, mal pronóstico. Dejé caer mis herramientas y conduje directamente al Hospital Central, donde Julián se reunía con su equipo de oncología. Se veía más pequeño en esa cama de hospital, pero sus ojos estaban determinados. Regina estaba sentada a su lado, perfectamente compuesta, ya tomando notas en su teléfono sobre los horarios de tratamiento y la logística. Los médicos dicen que la quimioterapia podría darnos 18 meses, tal vez 2 años si tenemos suerte, explicó Julián, su mente empresarial ya analizando escenarios. He hecho arreglos para que Ricardo maneje las operaciones diarias en Tecflujo. El doctor Martínez describió el plan de tratamiento. Quimioterapia agresiva cada 3 semanas. Posibles cirugías si los tumores respondían. Radioterapia para manejar el dolor. Julián escuchaba como si estuviera planeando el lanzamiento de un producto, haciendo preguntas detalladas sobre las tasas de éxito y los efectos secundarios. Yo te llevaré a los tratamientos, dije de inmediato. Regina levantó la vista de su teléfono. En realidad, Arturo, yo puedo encargarme de sus citas médicas. No necesitas preocuparte por eso. Pero en 3 meses, su tono había cambiado por completo. Marzo de 2024. Julián estaba a mitad de su régimen de quimioterapia, y los tratamientos eran brutales. Había perdido mucho peso y la mayor parte de su cabello, pero aún insistía en asistir a reuniones de negocios importantes. Yo lo había estado llevando a cada cita, porque Regina había comenzado a encontrar excusas. No puedo seguir viendo esto, me dijo una tarde mientras Julián dormía después de su última sesión de quimio. Tú eres mejor cuidándolo de todos modos. Él necesita a alguien más fuerte en este momento. Más fuerte. Como si amar a mi hijo durante su enfermedad fuera una especie de carga en lugar de un privilegio. Para el verano, me había mudado a su cuarto de huéspedes. Julián necesitaba ayuda con tareas básicas, cocinando comidas que pudiera retener, manejando sus medicamentos, yendo y viniendo de los tratamientos cuando estaba demasiado débil para conducir. Regina se había retirado a su oficina, afirmando que estaba manejando el estrés emocional manteniéndose ocupada. La verdad era más simple. Estaba planeando su salida. La sorprendía en llamadas telefónicas con agentes inmobiliarios, discutiendo el valor de las propiedades y el momento del mercado. Investigaba a abogados de divorcio, aunque nunca presentó los papeles. ¿Para qué molestarse cuando el cáncer iba a resolver su problema de manera más eficiente? ¿Cuánto tiempo más va a tomar esto?, me preguntó una noche en octubre mientras Julián descansaba arriba. Tengo planes que hacer, Arturo. No puedo poner mi vida en pausa indefinidamente. La miré fijamente, sin palabras. Mi hijo estaba luchando por su vida, y a ella le irritaba la inconveniencia. Pero Julián vio más de lo que yo había imaginado. Durante su último mes, cuando los tratamientos habían dejado de funcionar y comenzaron los cuidados paliativos, había hecho citas misteriosas con don Fernando, su abogado de familia. Se reunían en la oficina de Julián en casa durante horas, revisando documentos que no me permitían ver. Papá, me he encargado de tu futuro, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones reales. Su voz era débil, pero sus ojos eran agudos y resueltos. Confía en Fernando. Él te explicará todo después de que me haya ido. Julián, no necesitas preocuparte por mí. Solo concéntrate en mejorar. No voy a mejorar. Su honestidad era brutal y limpia, como todo lo demás en él. Pero me he asegurado de que Regina no pueda lastimarte, ni a nadie más que me importara. No había entendido lo que quería decir entonces. Sentado junto a su tumba ahora, viendo a los jardineros acercarse con sus palas, comenzaba a sospechar que mi hijo había estado planeando un último proyecto, el más importante de su vida. El viento se estaba volviendo más fuerte.
y los últimos asistentes habían desaparecido. Elena se había retirado a su auto, dándome espacio para llorar en privado. Pronto tendría que dejar a Julián aquí en la tierra fría y regresar a un mundo donde Regina creía que lo había ganado todo. Pero algo en las últimas palabras de mi hijo sugería que el juego aún no había terminado. Unas pisadas crujieron sobre la grava del cementerio detrás de mí. Me volví para ver a Ricardo acercándose con Elena y otros 2 colegas, sus rostros sombríos por un dolor genuino. Estas eran personas que realmente se habían preocupado por Julián, a diferencia de la mujer que estaba a unos 5 metros de distancia, todavía revisando su teléfono. Arturo. Ricardo extendió su mano, su agarre firme y cálido. Julián era brillante. Su compañía cambió toda la industria, la forma en que revolucionó el software de gestión de proyectos. Nunca veremos otra mente como la suya. Antes de que pudiera responder, la voz de Regina cortó el aire frío como un cristal. Sí, y ahora esa brillantez finalmente dará sus frutos. Levantó la vista de su pantalla con una sonrisa satisfecha. Todos esos años de arduo trabajo están a punto de beneficiar a las personas adecuadas. El rostro de Ricardo palideció. Elena se acercó más a mí, su instinto maternal detectando peligro. Los otros colegas intercambiaron miradas incómodas, de repente encontrando sus zapatos fascinantes. Regina, dije en voz baja, estas personas están aquí para honrar a Julián. Oh, lo estoy honrando. Guardó su teléfono en el bolso con deliberada lentitud, asegurándome de que su éxito no se desperdicie en sentimentalismos. La doctora Sofía Reyes, una de las desarrolladoras principales de Julián, carraspeó incómodamente. Probablemente deberíamos volver a la oficina. Hay proyectos que discutir. En realidad, dijo Regina, su voz elevándose con falsa alegría, no habrá ningún proyecto por un tiempo. Reorganizaré todo una vez que se completen las formalidades legales. La mandíbula de Ricardo se tensó. Regina, Julián construyó esa compañía con objetivos específicos. Su equipo sabe cómo. Su equipo trabaja para mí ahora. Revisó su costoso reloj, el que Julián le había comprado por su aniversario. Todo trabaja para mí ahora. Elena discretamente presionó un pequeño trozo de papel en mi palma. Su número de teléfono escrito con letra cuidadosa. Si necesitas algo, susurró, siempre puedes llamar. Asentí con gratitud, guardando el papel en el bolsillo de mi abrigo. Al menos alguien en este mundo todavía entendía la decencia humana básica. Los invitados restantes comenzaron sus incómodas despedidas, murmurando rápidas condolencias antes de apresurarse hacia el área de estacionamiento. La señora Morales negó con la cabeza mientras pasaba junto a Regina, la desaprobación escrita en sus rasgos curtidos. El joven pastor que había oficiado el servicio parecía que quería decir algo, pero luego lo pensó mejor. En 10 minutos, solo Regina y yo quedamos junto a la tumba de Julián. La temperatura estaba bajando a medida que se acercaba la noche, y mi aliento salía en pequeñas nubes blancas. Ella parecía inmune al frío, energizada por algún fuego interno que apenas comenzaba a comprender. ¿Arturo? Su tono cambió, volviéndose profesional y agudo. Necesitamos discutir los arreglos de vivienda. Algo helado se instaló en mi estómago. ¿Qué quieres decir? Me refiero a tu situación de vivienda. Sacó las llaves de su auto, haciéndola sonar con impaciencia. Manejaremos esto en la casa. Hay documentos que necesitas ver. La forma en que dijo documentos hizo que mi mente de ingeniero comenzara a calcular probabilidades. Ninguna de ellas buena. Julián había sido tan cuidadoso con todo lo demás. ¿Había omitido de alguna manera protegerme de su propia esposa? Regina, he vivido en esa casa durante 18 meses. ¿Desde que Julián enfermó? Sí. Su sonrisa era afilada como el viento de invierno. Y ahora Julián se ha ido. Se dio la vuelta y caminó hacia su sedán plateado de lujo, sus tacones golpeando contra el cemento con precisión mecánica. Observé su paso confiado, la forma en que se movía como alguien que ya había ganado un juego que yo no sabía que estábamos jugando. De pie, solo, junto a la tumba de mi hijo, sentí el primer miedo real que había experimentado desde su diagnóstico. Julián me había advertido que confiara en don Fernando, pero don Fernando no estaba aquí. La única persona que podría tener respuestas se alejaba de mí hacia un auto que costaba más que mi pensión anual. Miré la fotografía de Julián una vez más.
Luego doblé el programa del funeral con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta junto al número de teléfono de Elena. Fuera lo que fuera que Regina hubiera planeado, estaba a punto de descubrirlo. El viaje de 15 minutos al suburbio transcurrió en un silencio sofocante. Regina conducía con la radio apagada, sus dedos cuidados golpeando el volante al ritmo de alguna cuenta regresiva interna. Vi pasar los suburbios familiares por la ventana del pasajero, cada punto de referencia recordándome los viajes que había hecho con Julián a lo largo de los años. Cuando entramos en el camino circular de la gran casa familiar, mis faros captaron algo que me cortó la respiración. 3 maletas grandes sobre los escalones de la entrada como equipaje abandonado. ¿Qué son esas?, pregunté, aunque mi estómago ya sabía la respuesta. Regina estacionó con deliberada precisión y apagó el motor. Tus pertenencias están junto a la puerta. Esta casa es mía ahora. Me quedé mirando las maletas, mi mente negándose a procesar lo que estaba viendo. Regina, esto es ilegal. Estoy registrado oficialmente aquí. Esta es mi dirección en todos mis documentos. Salió del auto y caminó hacia la puerta principal con pasos seguros, sacando las llaves de su casa. Lee el contrato de alquiler. Arturo. Julián te alquiló una habitación. El contrato terminó con su muerte. ¿Contrato de alquiler? La seguí por los escalones de ladrillo, sintiendo las piernas débiles. ¿Qué contrato de alquiler? En lugar de abrir la puerta, metió la mano en el bolso y sacó una carpeta. Dentro había 3 páginas de documentos legales, pulcramente escritos, y con la firma de Julián de hacía 12 meses. Contrato de alquiler de habitación, leyó en voz alta, su voz nítida de satisfacción. Arrendamiento de mes a mes, entre el arrendador Julián y el inquilino Arturo. Terminación automática tras la muerte del arrendador. Mis manos temblaban mientras examinaba los papeles bajo la luz del porche. La firma de Julián parecía auténtica. Las fechas eran correctas. El lenguaje legal era preciso y vinculante. Acabamos de enterrar a tu esposo, dije, mi voz quebrándose por la incredulidad. Y ahora comienza mi nueva vida. Se paró en el umbral, con los brazos cruzados, bloqueando mi entrada a la casa donde había cuidado a mi hijo moribundo. Sin ti, Julián nunca habría querido esto. Él me amaba, quería que me cuidaran. Julián está muerto. Su voz era plana, sin emoción. Yo estoy viva, y esta propiedad me pertenece. La escritura está a mi nombre como cónyuge supérstite. Miré más allá de ella, hacia el cálido e iluminado pasillo donde Julián y yo habíamos compartido tantas conversaciones durante su enfermedad. El taller que había construido para mí era visible a través de la ventana de la cocina. $10,000 en herramientas y equipo que apenas había tenido tiempo de usar. Mis herramientas. Mi taller. Tu taller está en mi propiedad. Puedes hacer arreglos para que se mueva todo una vez que encuentres dónde vivir. ¿Dónde se supone que voy a ir? Son casi las 7 de la noche del día del funeral de mi hijo. Ese no es mi problema. Se hizo a un lado lo suficiente para agarrar el pomo de la puerta principal. Tus pertenencias están empacadas. Tu periodo de alquiler ha expirado. Si no te has ido en 15 minutos, llamaré a la policía por allanamiento. La crueldad casual en su voz era impresionante. Esta mujer había cenado en mi mesa. Había aceptado mi cuidado durante la enfermedad de Julián. Había sonreído y jugado a la esposa devota mientras planeaba este momento exacto. Caminé hasta mi viejo auto y comencé a cargar las maletas en el maletero y el asiento trasero. Todo lo que poseía ahora cabía en 3 maletas. Ropa, algunos libros, las fotografías de Julián y la pequeña caja de aeromodelos que habíamos construido juntos cuando era joven. Regina observaba desde el umbral, su silueta enmarcada por la cálida luz de la casa que ya no era mi hogar. No se movió para ayudar. No habló. Simplemente esperó a que terminara y me fuera. Mientras cerraba el maletero del auto, gritó una última declaración. No vuelvas sin una cita, Arturo. Esto es propiedad privada ahora. La puerta se cerró con un clic sólido, seguido por el sonido de los cerrojos girando. Las luces comenzaron a apagarse en la casa, habitación por habitación, como si estuviera borrando mi presencia de cada espacio que había ocupado. Me senté en mi auto por un momento, con el motor en marcha, el calor soplando contra mi cara. A través de la ventana podía ver el taller que Julián había construido, las herramientas brillando en la oscuridad.
Había pasado 18 meses de mi vida en esa casa, cuidando a mi hijo, viéndolo luchar, fracasar y morir con dignidad. Ahora estaba sin hogar el día de su funeral. La radio ponía música instrumental suave mientras me alejaba de ese suburbio, siguiendo las señales hacia los moteles más baratos de la ciudad. En mi espejo retrovisor, la gran casa se hacía más pequeña hasta que desapareció por completo, llevándose con ella la última conexión física con la vida de mi hijo. Pero Regina había cometido un error. Había mostrado sus cartas demasiado pronto. Julián había estado planeando algo con don Fernando, y mañana iba a averiguar qué era. El letrero de neón parpadeante que decía «Habitaciones en el Motel del Sol» parecía un salvavidas en la creciente oscuridad. Había pasado 2 horas conduciendo por los suburbios exteriores de la ciudad, comparando tarifas en establecimientos que se volvían progresivamente más ruinosos a medida que mis opciones se reducían. $65 por noche era manejable por unos días, aunque mis modestos ahorros no se estirarían mucho más. El recepcionista apenas levantó la vista de su revista cuando firmé el registro. La habitación 127 estaba al final del estacionamiento, encajada entre una ruidosa máquina de hielo y una escalera que olía a cigarrillos y desinfectante industrial. Por dentro, la habitación se sentía como retroceder en el tiempo. Colcha floral desvaída, muebles de imitación de madera de la década de 1980, y un baño apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta. El contraste con la mansión que había llamado hogar hacía solo unas horas habría sido risible si no fuera tan devastador. Desempaqué metódicamente, colgando mi traje de funeral en el estrecho armario y arreglando mis pocas pertenencias en la pequeña mesa junto a la ventana. Los documentos del contrato de alquiler yacían extendidos sobre la superficie rayada como pruebas en la escena de un crimen. Bajo la dura luz del techo, la firma de Julián parecía aún más auténtica, más condenatoria. Afuera, el tráfico de la autopista zumbaba constantemente más allá del motel, puntuado por el ocasional camión, cambios de marcha o una motocicleta rugiendo hacia la ciudad. El sonido era extrañamente reconfortante, prueba de que el mundo seguía moviéndose even cuando tu propia vida acababa de descarrilarse. Encontré la tarjeta de presentación de don Fernando en mi billetera, detrás de una foto de Julián en su graduación universitaria. La tarjeta estaba ligeramente doblada por los años de llevarla, pero el número de teléfono aún era legible. Un viejo teléfono de disco estaba en la mesita de noche, otra reliquia de décadas pasadas que de alguna manera se sentía apropiada para mi situación actual. Fernando respondió al tercer timbrazo, su voz profesionalmente cálida a pesar de la hora tardía. Abogados y asociados. Habla Fernando. Don Fernando. Habla Arturo. Lamento llamar tan tarde, pero necesito consulta legal. ¿Arturo? Su tono cambió de inmediato a una preocupación genuina. Mi más sentido pésame por lo de Julián. Era un joven extraordinario. ¿Qué pasó? Le expliqué el desalojo, el contrato de alquiler y el momento calculado de Regina. Fernando escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de reconocimiento que me decían que estaba tomando notas cuidadosas. ¿Es esto legal?, pregunté cuando terminé. ¿Puede realmente echarme el día del funeral? Desafortunadamente, si el contrato de alquiler es válido, ella tiene el derecho legal de rescindir el arrendamiento tras la muerte del arrendador. La ley estatal es bastante específica sobre los arreglos de mes a mes. Hizo una pausa, y pude oír el susurro de papeles. Sin embargo, hay otros asuntos que debemos discutir. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana? ¿Qué tipo de asuntos? La lectura del testamento de Julián. Hay provisiones que debería conocer. Algo en su voz hizo que mi pulso se acelerara. Provisiones. No puedo discutir detalles por teléfono, pero Julián fue muy minucioso en su planificación, muy considerado con las personas que le importaban. Otra pausa. Traiga los documentos del contrato de alquiler con usted. Necesitaré examinarlos cuidadosamente. Programamos la cita para las 10 de la mañana del día siguiente. Después de colgar, me senté en el borde de la cama del motel, mirando hacia el estacionamiento donde mi auto estaba rodeado de camionetas y sedanes viejos. Una familia estaba descargando maletas 2 puertas más allá. Padre, madre y 2 niños pequeños que parecían emocionados con su aventura en el motel. Pensé en las últimas palabras de Julián.
Confía en Fernando. Él te explicará todo. En ese momento, había asumido que estaba hablando de los arreglos del funeral o asuntos simples de la herencia. Pero algo en la voz de Fernando sugería que mi hijo había estado planeando más de lo que yo había imaginado. La fotografía de Julián en la graduación me sonreía desde la mesita de noche. 22 años, lleno de sueños y determinación, de pie junto a mí con su toga y birrete. Me había susurrado algo ese día. Papá, algún día voy a cuidar de ti como tú has cuidado de mí. Tal vez había encontrado una manera de cumplir esa promesa, incluso desde más allá de la tumba. Apagué la dura luz del techo y me acomodé contra las delgadas almohadas. A través de las paredes, podía oír un televisor con risas de una comedia y el sonido distante de la familia de al lado instalándose para pasar la noche. Mañana, aprendería lo que Julián realmente había estado planeando durante esas misteriosas reuniones con Fernando. Esta noche, intentaría dormir un poco y prepararme para cualquier revelación que me esperara por la mañana. 4 días en el Motel del Sol me habían enseñado el ritmo de la desesperación. Despertar al amanecer con el ruido de la autopista. Ducharme en un cubículo apenas lo suficientemente ancho para mis hombros. Café instantáneo y donas rancias de la máquina expendedora. Contar los billetes menguantes en mi billetera y calcular cuántas noches más podría pagar. El 20 de marzo llegó gris y frío, pero se sentía diferente. Hoy traía respuestas. Me vestí con cuidado con mi mejor traje. El azul marino que Julián había insistido en que comprara para su boda hace 7 años. La ironía no pasó desapercibida. En el espejo agrietado del motel, me veía como lo que era. Un hombre de 65 años tratando de mantener la dignidad mientras vivía en una habitación de $65 por noche. El viaje al centro de la ciudad tomó 45 minutos a través del tráfico matutino. El perfil de la ciudad emergió gradualmente. Torres de cristal alcanzando nubes encapotadas que prometían nieve. Había conducido estas calles innumerables veces durante mi carrera de ingeniería, pero hoy se sentía como entrar en territorio extranjero. Abogados y asociados ocupaba el piso 28 de un reluciente edificio de oficinas en el distrito financiero. El viaje en ascensor me dio tiempo para calmar mis nervios y repasar las preguntas que había preparado. Fernando había sido críptico durante nuestra conversación telefónica, mencionando sorpresas y provisiones sin detalles. El área de recepción susurraba servicios legales costosos, muebles de caoba, obras de arte originales y una vista del gran lago que probablemente costaba más al mes que mi pensión. La recepcionista, una mujer profesional de 30 y tantos años, sonrió cálidamente cuando me anuncié. Señor Arturo, el licenciado Fernando lo está esperando. Sala de conferencias B. Fernando se levantó de detrás de una mesa cubierta de documentos legales cuando entré. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 55 años, con sienes plateadas y el apretón de manos seguro de alguien acostumbrado a manejar las crisis de otras personas. Arturo, gracias por venir. Su voz transmitía una calidez genuina bajo el tono profesional. Por favor, siéntese. ¿Un café? Gracias. Me acomodé en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Fernando, necesito entender mi situación. Regina ha dejado claro que me considera un obstáculo a eliminar. Sirvió café de una jarra de plata, sus movimientos deliberados y tranquilizadores. Julián dejó un testamento muy detallado. Habrá sorpresas. ¿Qué sorpresas? Regina dice que todo le pertenece a ella como cónyuge supérstite. Julián anticipó varios escenarios. La sonrisa de Fernando fue leve pero alentadora. Confíe en el proceso, Arturo. Su hijo fue extraordinariamente minucioso. Saqué los documentos del contrato de alquiler que Regina había presentado. ¿Qué hay de esto? ¿Puede realmente desalojarme basándose en que Julián era mi arrendador? Fernando examinó los papeles con cuidado. Su expresión sin revelar nada. El contrato de alquiler parece legítimo. Sin embargo, el derecho de sucesiones es complejo. Existen protecciones para los familiares que reemplazan las simples relaciones entre arrendador e inquilino. ¿Y la casa? ¿Puedo volver? Quédese en el motel por ahora. Su tono era firme pero tranquilizador. Todo se aclarará muy pronto. He programado la lectura formal del testamento para este viernes a las 2 de la tarde.
Todas las partes estarán presentes. ¿Todas las partes? Usted, Regina y cualquier testigo que Julián especificara. Ricardo, de la compañía. Elena, como representante de la familia. Hizo notas en un bloc legal. La lectura se grabará con fines legales. El alivio se mezcló con la ansiedad en mi pecho. Fernando, agradezco su ayuda, pero necesito preguntar por sus honorarios. Mis recursos son limitados. Julián arregló todos los gastos legales relacionados con su patrimonio. No necesita preocuparse por los costos. La sonrisa de Fernando se amplió ligeramente. Su hijo pensó en todo, Arturo. Absolutamente todo. Algo en su tono sugería capas de significado que aún no podía comprender. Julián siempre había sido un planificador, pero la precisión de estos arreglos parecía casi sobrenatural. ¿Regina traerá a su propio abogado? Supongo que sí. Tiene derecho a representación legal durante los procedimientos sucesorios. Fernando reunió los documentos en pilas ordenadas. Arturo, quiero que entienda algo importante. Julián lo amaba profundamente. Cada disposición en su testamento refleja ese amor. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. 4 días de ira y desesperación habían enmascarado temporalmente mi dolor. Pero la tranquila certeza de Fernando lo trajo de vuelta. Mi hijo me había estado protegiendo incluso mientras luchaba contra el cáncer. Incluso mientras su esposa planeaba mi destrucción. Viernes a las 2 de la tarde confirmó Fernando, entregándome una tarjeta de cita. Piso 28, sala de conferencias A. Traiga identificación y cualquier documento que crea que pueda ser relevante. Me levanté para irme, sintiéndome más firme de lo que me había sentido desde el funeral. Fernando, ¿puede darme alguna pista sobre lo que planeó Julián? Confíe en el juicio de su hijo. Su apretón de manos fue firme y final. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió diferente al de su vida. En lugar de desesperación, llevaba una cautelosa esperanza. Julián había estado 3 movimientos por delante de todos durante su enfermedad, aparentemente incluyendo a su esposa. Conduciendo de regreso al motel a través del tráfico de la tarde, pensé en la confrontación del viernes. Regina llegaría esperando una victoria completa, probablemente con una costosa representación legal. Había pasado 4 días planeando sus próximos movimientos, confiada en su posición, pero Julián había estado planeando durante mucho más tiempo. El viernes por la mañana llegó con el tipo de viento amargo que hace que marzo se sienta como el asalto final del invierno. Había pasado los 3 días anteriores en el motel en un extraño estado de animación suspendida. Demasiado ansioso para leer, demasiado inquieto para dormir adecuadamente, demasiado sin dinero para hacer algo más que esperar. A las 11 estaba vestido de nuevo con mi traje de funeral, revisando mi apariencia en el espejo implacable del motel. El rostro que me devolvía la mirada mostraba cada uno de mis 65 años, más el peso de las pruebas de la semana pasada. Pero mis ojos tenían algo que no habían tenido desde el diagnóstico de Julián. Propósito. El viaje al centro de la ciudad se sintió diferente esta vez. En lugar de la desesperación conduciéndome hacia la oficina de Fernando, me estaba moviendo hacia las respuestas. Lo que fuera que Julián hubiera planeado hoy, revelaría su proyecto final, y sospechaba que sería su obra maestra. Llegué a Abogados y Asociados 15 minutos antes, en parte por ansiedad y en parte por respeto a la solemnidad de la ocasión. La misma recepcionista me saludó con simpatía profesional, dirigiéndome a la sala de conferencias A, más grande que la sala donde Fernando y yo nos habíamos reunido, con vistas a toda el área del centro. Fernando ya estaba allí, rodeado de pilas de documentos legales y lo que parecía ser equipo de grabación de audio. Su comportamiento era tranquilo pero alerta, como un cirujano preparándose para una operación compleja. Arturo, justo a tiempo, señaló una silla frente a la cabecera de la mesa. Los demás deberían llegar en breve. Los demás resultaron ser un desfile de personas, cuyas reacciones definirían la tarde. Ricardo llegó primero, luciendo incómodo con un traje que sugería que preferiría estar depurando código que asistiendo a procedimientos legales. Elena lo siguió, llevando un pequeño bolso y con la expresión de alguien preparada para el drama familiar. Entonces llegó Regina. Entró en la sala de conferencias como una mujer asistiendo a su coronación,
vestida con un costoso traje negro que lograba parecer apropiadamente sombrío y triunfalmente elegante. Detrás de ella caminaba una mujer de rostro afilado de 40 y tantos años, que llevaba un maletín de cuero que gritaba representación legal de alto nivel. Victoria Peña, se presentó la mujer con un enérgico apretón de manos. Represento los intereses de la señora Regina durante estos procedimientos. Regina se acomodó en su silla con la satisfacción de alguien que ya había ganado. Apenas reconoció mi presencia, centrándose en cambio en los documentos legales extendidos en el extremo de la mesa de Fernando. Su sonrisa era pequeña, pero inconfundible. «Arturo, ¿por qué siquiera viniste? No hay nada aquí para ti». Las palabras fueron dichas con crueldad casual, lo suficientemente alto para que todos las oyeran. Victoria Peña puso una mano restrictiva en el brazo de su cliente. Pero el daño estaba hecho. Ricardo se movió incómodo. El rostro de Elena se endureció con desaprobación. «Estoy aquí por derecho legal». Como padre de Julián respondí en voz baja. «¿Derecho legal a qué? Has estado viviendo en mi casa como inquilino. Ese acuerdo terminó con la muerte de mi esposo». La voz de Regina transmitía absoluta certeza. «Victoria ha revisado toda la documentación. Todo me pertenece como cónyuge supérstite». Fernando carraspeó, captando la atención con autoridad profesional. «Por favor, todos, cálmense. El testamento de Julián es muy específico sobre todas las distribuciones. Procedamos con la formalidad adecuada». Victoria Peña abrió su maletín, extrayendo blocs legales y lo que parecían ser impugnaciones preparadas. «Mi cliente espera recibir la herencia completa como esposa legal. Estamos preparados para impugnar cualquier disposición irregular». «Tomado nota», dijo Fernando simplemente. Activó el equipo de grabación con un suave clic. «Esta es la lectura formal de la última voluntad y testamento de Julián, con fecha del 15 de diciembre de 2024. Están presentes Arturo, padre; Regina, cónyuge supérstite; Victoria Peña, abogada de la señora Regina; Ricardo y Elena, testigos designados». La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del tráfico 28 pisos más abajo. Regina se inclinó ligeramente hacia adelante, su postura irradiando confianza. Agarré los brazos de mi silla, preparándome para la decepción pero esperando justicia. Fernando abrió el grueso documento, su voz adoptando la cadencia formal de los procedimientos legales. «Yo, Julián, estando en pleno uso de mis facultades mentales, establezco por la presente este como mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores». El lenguaje preliminar me pasó por encima como ruido de fondo. Mi mente de ingeniero estaba enfocada en la sustancia que determinaría si pasaría mis años restantes en una habitación de motel o en algo parecido a un hogar. Los dedos de Regina tamborileaban silenciosamente contra la mesa de conferencias, marcando el tiempo de su cuenta regresiva interna hacia la victoria, pero la leve sonrisa de Fernando sugería que la tarde guardaba sorpresas que ninguno de nosotros esperaba. «Ahora llegamos a los legados y distribuciones específicas», anunció Fernando, pasando a las páginas cruciales del documento. El momento de la verdad había llegado. «A mi amada esposa, Regina». La voz de Fernando resonó en la silenciosa sala de conferencias con mesurada precisión. «Le dejo los siguientes activos: la residencia familiar en la calle principal, incluyendo todos los muebles y bienes personales contenidos en ella; todos los vehículos actualmente registrados a mi nombre, incluyendo el sedán de lujo modelo 2024 y la camioneta eléctrica modelo 2023; las cuentas corrientes y de ahorro en el Banco Central, por un total aproximado de $340,000. La sonrisa de Regina floreció como flores venenosas. Se reclinó en su silla con visible satisfacción, lanzándome una mirada triunfante. «¿Ves, Arturo? Te dije que no obtendrías nada». Victoria Peña tomaba notas cuidadosas, pero su expresión sugería satisfacción rutinaria en lugar de sorpresa. Ricardo miraba fijamente sus manos, probablemente calculando las implicaciones comerciales de la herencia de Regina. Elena me observaba con preocupación, claramente esperando mi devastación. Fernando continuó leyendo sin acusar recibo de la interrupción de Regina. «Adicionalmente, la señora Regina recibe todas las joyas, obras de arte y objetos de colección comprados durante nuestro matrimonio,
valorados en aproximadamente $85,000. Fernando, dijo Regina con falsa dulzura. Creo que hemos cubierto todo lo importante. Arturo puede ver que Julián fue muy claro sobre sus intenciones. En realidad, replicó Fernando con calma, solo hemos cubierto las distribuciones preliminares. Hay legados adicionales. Pasó la página con deliberada lentitud. A mi padre, Arturo, que sacrificó 18 meses de su jubilación para cuidarme durante mi enfermedad. Mi corazón se detuvo. Julián se había acordado, incluso muriendo, me había protegido. Vinay, le dejo el 50% de la propiedad de Soluciones Tech Flujo, incluyendo todas las acciones, derechos de voto y distribuciones de dividendos. Esto representa aproximadamente $35 millones en valoración de mercado actual. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Regina perdió todo color como si alguien hubiera abierto una válvula. El bolígrafo de Victoria Peña se congeló a mitad de una nota. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe con conmoción y algo que parecía alivio. ¿Qué? La voz de Regina se quebró como un cristal rompiéndose. Eso es imposible. Soy su esposa. Todo debería pertenecerme. Fernando continuó leyendo como si ella no hubiera hablado. Adicionalmente, el señor Arturo recibe el taller y todas las herramientas construidas para su uso, para ser reubicados en la propiedad de su elección. Todas las colecciones de aeromodelos construidas juntos durante la infancia de Julián y la suma de $150,000 del Fondo de Educación Conmemorativo. No podía respirar. El 50% de la compañía de Julián. $35 millones. El taller que había construido para mi jubilación. Después de una semana de falta de vivienda y desesperación, mi hijo me había dado una seguridad más allá de cualquier cosa que hubiera soñado. Esto es un fraude. Regina se puso de pie de un salto, su fachada cuidadosamente compuesta haciéndose añicos por completo. Impugnaré esta decisión. Tú orquestaste esto, viejo intrigante. Regina, logré decir a través de mi conmoción. Esto es legal. Julián tenía derecho a distribuir sus bienes como quisiera. ¿Legal? Su risa fue aguda y amarga. ¿Crees que te dejaré robar la mitad de lo que me pertenece? Victoria, diles que esto es impugnable. Victoria Peña estaba revisando frenéticamente sus notas, claramente recalculando toda su estrategia. Puede haber motivos para reclamaciones de influencia indebida, pero nada. La voz de Regina se elevó casi a un grito. Julián estaba enfermo, muriendo. Su juicio estaba comprometido. Este viejo se aprovechó de su condición. Ricardo finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Regina, estuve presente durante varias de las reuniones de negocios de Julián, hasta el final. Su mente estaba completamente clara. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todos ustedes son conspiradores. Regina se volvió para enfrentar a Fernando. ¿Cuánto te pagó Arturo para escribir esta ficción? La voz de Fernando permaneció profesionalmente tranquila a pesar de sus acusaciones. Señora Regina, entiendo su decepción, pero estas distribuciones fueron enteramente decisión de Julián. Pasó un tiempo considerable asegurándose de que cada detalle fuera legalmente sólido. Regina se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con una furia que hacía que su crueldad anterior pareciera leve en comparación. ¿Crees que has ganado algo, viejo? Te quitaré todo. Cada centavo, cada acción, cada herramienta en ese taller. Para cuando mis abogados terminen, estarás viviendo en ese motel por el resto de tu miserable vida. Elena extendió la mano sobre la mesa y apretó suavemente la mía. Julián te quería mucho, susurró, pero Fernando estaba organizando sus papeles con la cuidadosa atención de alguien cuyo trabajo no estaba terminado. Señora Regina, por favor siéntese. No hemos completado la lectura. ¿Qué más podría haber? Regina permaneció de pie, sus manos plantadas en la mesa de conferencias como armas. La sonrisa de Fernando fue leve pero inconfundible. Hay una condición más que afecta a todas las distribuciones anteriores. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Fuera cual fuera la bomba que Julián había preparado, Fernando estaba a punto de detonarla. La leve sonrisa de Fernando se profundizó mientras alcanzaba otro documento de su pila cuidadosamente organizada. La sala de conferencias quedó en silencio,
excepto por el suave zumbido del equipo de grabación y la respiración dificultosa de Regina mientras procesaba la devastadora noticia sobre la herencia compartida. «Hay una cláusula más en el testamento», anunció Fernando, su voz cargando el peso de una revelación final. Una condición especial que Julián añadió 3 semanas antes de su muerte. Los ojos de Regina se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué condición? Estás ocultando algo». La condición establece, leyó Fernando con mesurada precisión, que si mi esposa Regina intenta forzar a mi padre Arturo a abandonar nuestro hogar familiar dentro de 1 año de mi muerte, la herencia completa, incluyendo casa, vehículos, cuentas bancarias y acciones de la empresa, se transfiere automáticamente en su totalidad a Arturo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico desde 28 pisos más abajo pareció detenerse. El rostro de Regina perdió todo color mientras las implicaciones se estrellaban sobre ella como un edificio derrumbándose. No, su voz se quebró con desesperada incredulidad. Esto es una trampa. Él no podía saberlo. Julián también dejó una grabación de video explicando sus motivos. Fernando continuó, configurando una pequeña pantalla. Quería que entendieran su razonamiento. El monitor parpadeó, y el rostro familiar de Julián apareció, más delgado que en salud, pero con ojos agudos de inteligencia y amor. Mi corazón casi se detuvo al ver a mi hijo de nuevo. Al oír su voz desde más allá de la muerte. Regina, si estás viendo esto, significa que has desalojado a mi padre de nuestra casa. La voz de Julián era suave pero firme. Esperaba que me sorprendieras. Esperaba que la mujer con la que me casé mostrara compasión durante el duelo, pero te conozco demasiado bien. Regina estaba hiperventilando ahora, sus manos agarrando la mesa de conferencias hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Victoria Peña tomaba notas frenéticamente, pero su rostro mostraba alarma profesional ante el completo colapso legal de su cliente. Papá, continuó Julián, mirando directamente a la cámara con esa precisión de ingeniero que le había enseñado. Lamento que tuvieras que experimentar su crueldad, pero te he protegido. Todo lo que construí, todo lo que gané, es tuyo ahora. Úsalo bien. Vive cómodamente. Honra la memoria de mamá en esa casa. El video se detuvo y la voz tranquila de Fernando llenó el silencio atónito. El desalojo ocurrió el 15 de marzo, el día del funeral de Julián. La condición se activó de inmediato. Todos los activos se transfieren a Arturo. Con efecto inmediato. Esto no es legal. La voz de Regina se elevó casi a un grito. Un testamento no puede tener condiciones como esta. De hecho, sí puede, replicó Fernando con calma. La herencia condicional es perfectamente legal en este estado, cuando las condiciones están claramente establecidas y no van contra el orden público. Julián consultó extensamente para asegurar su aplicabilidad. Victoria Peña finalmente encontró su voz. Impugnaremos esto de inmediato. Influencia indebida, incapacidad mental, fraudul. El video continúa, interrumpió Fernando, reiniciando la grabación. Julián sonrió tristemente desde la pantalla. Regina, te amé durante 7 años. Te di todo lo que pude, pero el amor sin amabilidad es solo posesión. Papá me crió para tratar a las personas con dignidad, especialmente a la familia. Esperaba que el matrimonio te enseñara los mismos valores. Regina emitió un sonido ahogado y se dobló como si la hubieran golpeado físicamente. Si le hubieras mostrado a papá incluso un respeto básico después de mi muerte, habrías heredado todo como mi esposa. Pero conocía tu naturaleza. Aposté a que tu codicia superaría tu sabiduría. La expresión de Julián era dolida pero resuelta. Perdí esa apuesta, pero papá ganó su futuro. El video terminó con Julián diciendo en voz baja: los amo a ambos, pero protejo a las personas que aman a los demás más que a sí mismas. Fernando apagó la pantalla y se enfrentó a la sala devastada. La transferencia legal comienza de inmediato. Señora Regina, tiene 30 días para desalojar la propiedad. La respiración de Regina se volvió rápida y superficial. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó hacia adelante en su silla. Victoria Peña la sostuvo mientras se desmayaba, pidiendo asistencia médica. Mientras llamaban a los paramédicos y reanimaban a Regina con sales aromáticas, yo permanecía sentado, inmóvil,
abrumado por la magnitud del amor y la previsión de mi hijo. Él había sabido exactamente quién era su esposa y exactamente cómo se comportaría. Incluso muriendo, me había protegido con precisión quirúrgica. Ricardo rompió el silencio atónito. Julián siempre estaba 3 pasos por delante de todos los demás. Elena se inclinó y apretó mi mano. Te salvó, Arturo. Incluso desde la tumba, te salvó. Regina fue ayudada a salir de la sala de conferencias por los paramédicos. Victoria Peña la seguía con profesionalismo derrotado. Mientras desaparecían por el pasillo, Fernando comenzó a organizar los documentos para la transferencia legal inmediata. Yo permanecí sentado, mirando la pantalla de video en blanco donde había estado el rostro de mi hijo. Julián me lo había dado todo: seguridad, dignidad y el profundo conocimiento de que su amor me protegería para siempre. El juego había terminado. La justicia había sido servida por la mano más amorosa que jamás había conocido. Los siguientes 2 meses se convirtieron en una clase magistral de futilidad legal. A pesar de perderlo todo por sus propias acciones, Regina se lanzó a impugnar el testamento de Julián con la desesperación de alguien ahogándose en las consecuencias que ella misma había creado. El bufete de abogados de Victoria Peña ocupaba un piso entero de un rascacielos en la avenida principal. Su vestíbulo de mármol estaba decorado con premios por litigios complejos, pero toda su experiencia no podía superar un problema fundamental. Julián había sido más inteligente que todos en la sala, incluyéndolos a ellos. La cláusula condicional es discriminatoria, argumentó Victoria, durante la primera audiencia el 2 de abril. Penaliza a mi cliente por ejercer sus derechos legales como propietaria. La jueza Isabel Campos, una mujer de 60 y tantos años con cabello gris acero y sin paciencia para argumentos frívolos, revisó los documentos con precisión clínica. El testador tenía pleno derecho legal a establecer condiciones de herencia. Abogada: nada en la ley estatal impide los legados condicionales basados en el comportamiento del beneficiario. Asistí a todas las audiencias desde la galería, viendo al equipo legal de Regina agotar todos los ángulos de ataque posibles. Influencia indebida, incapacidad mental, documentación fraudulenta, condiciones discriminatorias. Cada argumento se desmoronaba bajo la metódica defensa de Fernando y la evidencia en video del claro razonamiento de Julián. Señor Arturo, me había explicado Fernando durante nuestras sesiones de preparación. Julián pasó 3 meses elaborando un lenguaje que sobreviviría a cualquier impugnación legal. Consultó a especialistas en planificación patrimonial, abogados constitucionalistas y psicólogos conductuales. Este testamento es a prueba de balas. La fase de descubrimiento reveló evidencia devastadora para el caso de Regina. Los testigos testificaron sobre su comportamiento en el funeral. Ricardo describió su creciente ausencia durante la enfermedad de Julián. Elena relató años de observar las prioridades materialistas de Regina. Incluso la señora Morales de la iglesia proporcionó testimonio sobre comentarios inapropiados durante el servicio. El fallecido demostró una clara capacidad mental durante toda su enfermedad, testificó el doctor Martínez, el oncólogo de Julián. El señor Julián continuó tomando decisiones comerciales complejas hasta semanas antes de su muerte. Su función cognitiva nunca se vio afectada. El propio testimonio de Regina resultó desastroso. Bajo juramento, no pudo negar haberme desalojado el día del funeral. No pudo explicar su ausencia durante las citas médicas de Julián. Lo más perjudicial, admitió haber gastado dinero de la herencia en honorarios legales antes incluso de que se validara el testamento. Así que usted accedió a las cuentas del patrimonio inmediatamente después de la muerte de su esposo, preguntó Fernando durante el contrainterrogatorio. Tenía facturas que pagar, espetó Regina, su compostura cuidadosamente ensayada rompiéndose. Los gastos del funeral, consultas legales, incluyendo los honorarios para impugnar el testamento que asumió, le daría todo. La objeción de Victoria Peña fue aceptada, pero el daño estaba hecho. Regina había revelado exactamente la actitud que Julián había predicho y contra la que se había protegido. A principios de mayo, incluso Victoria Peña aconsejaba un acuerdo. Arturo, esto no ha terminado, declaró Regina después de otra moción fallida. Encontraré otra forma de luchar contra esto, pero sus recursos se estaban agotando tan rápido como sus opciones legales.
El costoso bufete de abogados requería anticipos sustanciales. Los testigos expertos costaban miles al día. Mientras tanto, los honorarios de Fernando estaban cubiertos por el patrimonio, dándonos poder de fuego legal ilimitado. La audiencia final el 15 de mayo duró solo 30 minutos. La jueza Campos había llegado a su decisión basándose en la abrumadora evidencia de la capacidad mental de Julián, la validez legal del testamento y la clara activación de la cláusula condicional por parte de Regina. El testador creó un documento legal que expresa sus claras intenciones con respecto a la distribución de activos, anunció la jueza Campos. La cláusula de herencia condicional se ejecutó correctamente cuando la cónyuge supérstite desalojó al padre del testador de la residencia familiar. Todas las impugnaciones son denegadas, las costas se adjudican a la demandante. Los hombros de Regina se hundieron cuando cayó el mazo. 2 meses de costosa guerra legal habían terminado exactamente donde el video de Julián había predicho, con ella perdiéndolo todo por sus propias elecciones. Fernando y yo estábamos en el pasillo del tribunal después, viendo a Regina y Victoria Peña desaparecer hacia los ascensores. Se movía con la postura derrotada de alguien que finalmente había entendido el precio de la crueldad. Su hijo era extraordinario, dijo Fernando en voz baja. En 30 años de derecho de sucesiones, nunca he visto una planificación tan minuciosa. Julián siempre terminaba lo que empezaba, respondí, pensando en todos los aeromodelos que habíamos construido juntos, todos los proyectos que había completado con precisión de ingeniería. Este había sido su proyecto final. Asegurar la justicia a través del amor, la protección a través de la sabiduría y las consecuencias a través de la elección. Ni siquiera la muerte pudo evitar que Julián cuidara de las personas que le importaban. La justicia se había servido no a través de la venganza, sino a través de la simple verdad de que las acciones tienen consecuencias, y el amor protege a quienes merecen protección. El 1 de junio amaneció claro y cálido. El tipo de mañana en la ciudad que promete que el verano finalmente está llegando. Estaba de pie en los escalones de la entrada de la gran casa, sosteniendo las mismas llaves que Julián me había dado 18 meses antes, cuando me mudé para cuidarlo. Sin embargo, esta vez no era un invitado ni un inquilino. Estaba en casa. La cerradura giró suavemente y la puerta principal se abrió al pasillo, donde Regina se había parado bloqueando mi entrada hacía solo 2 meses y medio. Ahora la casa se sentía diferente, no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque el amor y la justicia la habían reclamado de la codicia y la crueldad. Regina se había mudado la semana anterior con sorprendente dignidad. Nuestra conversación final había sido breve, pero civil. Ganaste, Arturo había dicho mientras empacaba su joyero. Pero Julián no volverá. Tienes razón, había respondido, pero su amor y sabiduría perduran. Ella había asentido lentamente, quizás entendiendo finalmente que esto no se había tratado de ganar o perder, sino de consecuencias y carácter. Incluso la había ayudado a llevar las maletas a su auto, porque Julián me había criado para tratar a las personas con dignidad, independientemente de cómo me hubieran tratado a mí. La casa se sentía en paz ahora, llena de recuerdos de la infancia y los logros de Julián, en lugar de la tensión de sus últimos meses. Había mantenido la oficina de su casa exactamente como la había dejado, y allí estaba sentado cuando Ricardo llamó para discutir nuestra primera reunión de negocios oficial. Arturo, sé que nunca planeaste dirigir una compañía de tecnología, dijo Ricardo por teléfono, pero Julián dejó planes estratégicos detallados para los próximos 5 años. Con tu supervisión y mi gestión de operaciones, podemos construir algo digno de su visión. ¿Qué tenías en mente? Expansión al software educativo. Julián creía que la tecnología debía ayudar a las personas a aprender y crecer, no solo a organizar sus horarios. Podríamos crear plataformas de aprendizaje para estudiantes de ingeniería, tal vez asociarnos con la universidad local. La conversación continuó durante 1 hora, cubriendo proyecciones de crecimiento, planes de contratación y las notas de Julián sobre responsabilidad social corporativa. Mi hijo había construido más que un negocio. Había creado una plataforma para un cambio positivo. Como propietario mayoritario, podía asegurar que esas plataformas sirvieran a propósitos más allá del beneficio. Ricardo, quiero establecer algo más, dije, mientras concluía nuestra llamada. El fondo de becas en memoria de Julián.
becas completas para estudiantes de ingeniería de familias de clase trabajadora. Chicos que tienen el cerebro, pero no las cuentas bancarias. A Julián le encantaría esa idea. Después de colgar, caminé por la casa, reencontrándome con habitaciones que contenían décadas de historia familiar. En el taller que Julián había construido para mi jubilación, encontré un modelo de avión de combate a medio terminar, uno que habíamos comenzado juntos durante uno de sus días buenos. Me senté en el banco de trabajo y tomé los pequeños pinceles, pintando las alas del mismo color púrpura brillante que Julián había elegido para sus aviones de la infancia. Elena me visitó esa noche, trayendo una fuente de comida y el tipo de consuelo práctico que la familia brinda durante las transiciones. ¿Cómo te estás adaptando a todo esto?, preguntó, acomodándose en la silla favorita de Julián con una taza de té. Es abrumador a veces, admití, el dinero, el negocio, la responsabilidad. Pero sigo oyendo la voz de Julián diciéndome que lo use bien. Lo planeó todo perfectamente, ¿verdad? Mejor que perfecto. Sabía que Regina revelaría su verdadera naturaleza, y me protegió de ella. Incluso muriendo, estaba cuidando de su viejo padre. Elena sonrió con tristeza. Ese muchacho te amaba más que a su propia vida. Más tarde esa noche, me senté en la oficina de Julián, revisando la documentación del fondo de becas que Fernando había preparado. El programa proporcionaría matrícula completa, gastos de manutención y mentoría para 20 estudiantes por año. En 10 años, habríamos ayudado a 200 jóvenes brillantes a alcanzar sus sueños. El teléfono sonó mientras cerraba los archivos. El identificador de llamadas mostraba la universidad. Señor Arturo, habla la profesora Sofía Reyes. Quería agradecerle personalmente por establecer el fondo de becas conmemorativo. La primera beneficiaria es una joven de un barrio del sur, cuyo padre tiene 3 trabajos para mantener a la familia. Me recuerda mucho a Julián. Brillante, decidida y enfocada en usar la ingeniería para ayudar a la gente. Después de que terminó la llamada, me senté en silencio en el escritorio, mirando la fotografía de Julián sobre la mesa. A los 22 años, estaba lleno de sueños sobre cambiar el mundo a través de la tecnología. Ahora, incluso después de la muerte, estaba haciendo posibles esos sueños para otros. Afuera, el suburbio se sumía en la tranquilidad de la noche. La casa se sentía viva de propósito en lugar de vacía de dolor. El amor de Julián había creado no solo justicia, sino una esperanza continua para el futuro. Su crueldad se había transformado en oportunidad para jóvenes merecedores. Tomé el pequeño modelo de avión y pinté una raya púrpura más en su ala. Valía la pena continuar algunas tradiciones, valía la pena honrar algunos amores, y valía la pena esperar por alguna justicia. Julián había tenido razón en todo. Como de costumbre, el amor protege, la sabiduría prevalece, y, a veces, si planeas con suficiente cuidado, puedes cuidar de las personas que amas incluso después de que te hayas ido. El viejo taller zumbaba silenciosamente a mi alrededor mientras trabajaba, y casi podía oír la voz de mi hijo. Se ve bien, papá, pero tal vez prueba un poco más de púrpura en la sección de la cola. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.